Hay fichajes que suenan a videojuego y luego están los movimientos que de verdad pueden redefinir un proyecto. Y lo que el Barça ha decidido hacer con su banda izquierda entra de lleno en esa segunda categoría. Bienvenidos de nuevo a Noticias Barça Hoy, el canal donde vas a recibir siempre las noticias actualizadas y el análisis más honesto sobre nuestro amado FC Barcelona, con información contrastada, lectura táctica y una voz que habla como tú, como culé que sufre y sueña con cada partido. Hoy te voy a explicar por qué en el club ya se ha puesto nombre y apellido al nuevo gran protagonista del ataque por la izquierda, porque el foco apunta directamente hacia Anfield, cómo encaja este movimiento con la situación económica y deportiva del Barça que supondría para Lamine Yamal, Lewandowski o Rafinha, y por qué este paso no es un simple capricho de mercado, sino una decisión con mucha lógica futbolística y estratégica. Quédate hasta el final, porque el perfil del jugador del que hablamos no es cualquiera y la forma en que se está preparando esta operación dice mucho de cómo el Barça ha aprendido a moverse en un mercado cada vez complicado. Para entender por qué se mira a Inglaterra, hay que arrancar en Barcelona. El Barça viene de una etapa de reconstrucción acelerada, con títulos importantes, altibajos, cambios en el banquillo y un contexto económico que obliga a afinar cada decisión. Hansi Flick ha conseguido dar al equipo un plan más reconocible, más agresivo sin balón, con presión alta y automatismos claros en salida y en campo rival. Pero todos los que vemos cada partido sabemos que la banda izquierda sigue siendo un tema abierto. Ferran Torres aporta esfuerzo y trabajo táctico. João Félix tiene talento pero vive de rachas. Rafinha rinde mejor desde la derecha y muchas veces el peso creativo se recarga demasiado en Lamine Yamal, que todavía es un adolescente, o en los desmarques de Lewandowski entre centrales. El club quiere un perfil muy concreto, extremo de élite, acostumbrado a competir al máximo nivel europeo, capaz de desbordar en 1 contra 1, atacar espacios a la espalda y al mismo tiempo defender con intensidad en partidos grandes, desde fase de grupos de Champions hasta cuartos y semifinales. Y ahí aparece el contexto de mercado que condiciona todo. El Barça ya tuvo sobre la mesa nombres como Nico Williams, que terminó renovando a lo grande con el Athletic, y otras opciones que se escaparon por precio o por limitaciones del fair play financiero de la liga. La realidad es que el margen es ajustado y no se pueden hacer apuestas medias. Si el club decide quemar cartuchos en un fichaje de banda, tiene que ser un jugador que cambie partidos, que haga que los rivales ajusten su plan solo por su presencia en la alineación. Además, el cuerpo técnico insiste en algo que a veces se pasa por alto. El extremo tiene que entender el juego de posición del Barça, saber cuándo fijar al lateral, cuándo venir dentro, cuándo atacar el segundo palo y cuándo simplemente abrir el campo para que Gundogan, Pedri o Frenkie encuentren la línea de pase correcta. No basta con ser rápido, hay que pensar a la velocidad del Barça. Mientras tanto, en la Premier League, el Liverpool vive su propia transición, con cambios en el banquillo, ajustes en la plantilla y la necesidad constante de mantenerse competitivo en una liga donde cada año aparecen nuevos proyectos millonarios. Hay piezas que, sin dejar de ser importantes, se convierten en clave para cuadrar plantillas y balance. Y una de las figuras que más miradas ha atraído desde Barcelona en los últimos meses es un extremo zurdo que ha brillado en noches grandes de Champions, que sabe lo que es jugar con presión, que no se esconde en ambientes calientes y que ha demostrado capacidad para marcar en eliminatorias. Hablamos de un jugador que combina intensidad sudamericana con disciplina táctica europea, que entiende el trabajo defensivo de un equipo como el Liverpool y al mismo tiempo tiene la calidad para decidir partidos con un regate o un disparo desde fuera del área. Fíjate en el perfil. Jugador de banda izquierda, acostumbrado a ocupar esa zona pegado a la cal, pero con libertad para atacar carriles interiores. Mucha energía para hacer ida y vuelta durante 90 minutos. Compromiso defensivo, mostrando que puede recomponer línea con su lateral. Olfato para aparecer en el segundo palo cuando la jugada viene por la derecha. Y un físico que aguanta el ritmo alto, que exige el fútbol moderno. Para un Barça que muchas veces ha dependido demasiado de Lamine Yamal por derecha y de la inspiración individual de algunos centrocampistas para romper líneas, tener un extremo así en el lado opuesto cambiaría la geometría del ataque. Los centrales rivales ya no podrían volcarse solo hacia un costado. Los laterales tendrían que tomar decisiones incómodas y Lewandowski, o quien sea el 9 en el futuro, disfrutaría de más espacios dentro del área.
En los despachos del Barça, el discurso oficial siempre es muy prudente. Se habla de respetar contratos ajenos, de no entrar en guerras de declaraciones, de ser creativos con las fórmulas económicas. Pero ya hemos escuchado más de una vez al área deportiva admitir en público que hay ciertos jugadores que gustan mucho, que encajarían muy bien en la idea del equipo. En entrevistas anteriores, el director deportivo no ha escondido su admiración por extremos top de la Premier, y el nombre de cierto colombiano del Liverpool ha aparecido en esas conversaciones como uno de los perfiles que mejorarían el equipo. Cuando un dirigente del Barça dice eso en abierto, no es casualidad. Es una forma elegante de poner sobre la mesa que el club está atento, que si el contexto se mueve, ellos estarán listos para sentarse a negociar. Evidentemente, estando como está el mercado, un traspaso directo, a precio de superestrella, suena complicado para un Barça que todavía convive con límites estrictos. Por eso, dentro del club, se mira con cada vez más interés a fórmulas mixtas, cesión con opción de compra, operaciones escalonadas que reparten el coste en varios ejercicios, estructuras que incluyan objetivos deportivos, variables por títulos o por rendimiento individual. Es un poco la misma lógica que hemos visto en otros movimientos recientes. El Barça intenta asegurarse al jugador sin comprometerse de inmediato a una cifra fija desorbitada, mientras el club vendedor se garantiza que, si el futbolista explota todavía más, el retorno económico será acorde a su impacto. Y en esto, la relación entre el Barça y equipos de la Premier que necesitan espacio salarial para reforzar otras zonas puede ser clave. También hay que leer esta posible operación en clave de vestuario. La llegada de un extremo de élite al lado izquierdo afecta a muchos nombres propios. Rafinha, que ya ha mostrado que rinde mejor partiendo desde la derecha, encontraría un contexto más natural. Lamine Yamal, que muchas veces ha cargado sobre sus hombros la responsabilidad de desequilibrar en 1 contra 1, podría repartir esa carga, elegir mejor los momentos para aparecer y tener más socios capaces de atraer marcas. Ferran Torres tendría que pelear por minutos como recurso táctico, capaz de jugar en las 3 posiciones de ataque. Incluso jugadores que llegan desde la segunda línea, como Gavi cuando reaparezca o Gundogan, se beneficiarían de los espacios que genera un extremo que obliga a la línea defensiva rival a recular. Un fichaje así no es solo un nombre más. Es una pieza que reordena jerarquías y hasta puede darle más años de vida útil a este núcleo competitivo. Por supuesto, todo esto no tiene sentido si el jugador en cuestión no quiere venir, y ahí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses hemos visto cómo muchos futbolistas de la élite europea han hablado sin tapujos de su deseo de jugar algún día en el Camp Nou, de compartir vestuario con Lamine Yamal o de formar parte de un proyecto que mezcla talento joven con estrellas consagradas. El Barça sigue teniendo un poder de atracción único, un extremo sudamericano que ha crecido viendo al Barça de Guardiola, que entiende lo que significa este escudo en su continente, que ya ha sentido el Camp Nou como visitante en noches europeas, no es indiferente a la idea de vestir de azulgrana. La posibilidad de compartir ataque con Lamine, de combinar con un 9 de élite y de jugar en un equipo que le daría libertad creativa en campo rival es un argumento fuerte, incluso frente a la estabilidad y el peso competitivo de un gigante como el Liverpool. Llegados a este punto, creo que ya lo estás viendo venir. Sí, el nombre del que te estoy hablando es Luis Díaz. El Barça no puede, ni quiere, entrar en una guerra pública con el Liverpool, pero internamente el colombiano es visto como uno de los grandes objetivos ideales para reforzar la banda izquierda en los próximos mercados, siempre y cuando se den las condiciones económicas adecuadas. Su perfil encaja con lo que pide Flick. Sus características complementan lo que ya hay en la plantilla y su edad lo sitúa justo en la franja que el club busca para equilibrar presente y futuro. No estamos hablando de un experimento ni de un futbolista al que habría que ver si se adapta. Estamos hablando de un jugador que ya ha demostrado que puede marcar diferencias en Champions League, en Premier, en partidos de máxima exigencia, y que llegaría al Barça en plena madurez competitiva. Desde el punto de vista táctico, la cosa es muy clara. Imagina un once en el que Lamine Yamal parte desde la derecha, Díaz desde la izquierda, Lewandowski o su heredero ocupa el centro, y por detrás se mueven Pedri y Gundogan entre líneas, con Frenkie organizando desde la base. Cuando la jugada empieza por derecha, la defensa rival no se puede volcar entera hacia Lamine, porque sabe que si deja a Díaz 1 contra 1 frente a su lateral, está a un regate de que el colombiano se meta en el área y arme el disparo. Si el Barça decide atraer por dentro con Pedri y Gundogan, Díaz puede quedarse abierto, fijando al lateral,
o atacar el espacio a la espalda cuando el lateral se distrae mirando el balón. En transición, su velocidad y agresividad atacando espacios serían oro puro para un equipo que muchas veces ha tenido posesión sin conseguir romper la última línea con constancia. Económicamente, la operación exigiría creatividad máxima. Liverpool no va a regalar a Luis Díaz y el Barça no está en condiciones de tirar un cheque en la mesa y olvidarse. Por eso, la posibilidad más realista pasaría por una fórmula del tipo cesión inicial con opción de compra no obligatoria, pero estructurada de tal forma que si el colombiano rinde como se espera, la opción sea prácticamente inevitable. Otra vía podría incluir variables deportivas importantes, número de partidos, objetivos colectivos como llegar a cuartos o semifinales de Champions, títulos de liga o copas nacionales. Además, el Barça tendría que seguir trabajando en salidas y en rebajas de masa salarial para que la liga valide la inscripción conforme al nuevo Fair Play. No es sencillo, pero tampoco es ciencia ficción. El club ya ha demostrado que, cuando ve una oportunidad realmente estratégica, es capaz de moverse rápido, cerrando acuerdos de patrocinio, ajustes contractuales y operaciones paralelas. Antes de llegar al cierre, quiero escucharte a ti, culé que estás al otro lado de la pantalla. ¿Tú crees que Luis Díaz es el extremo que el Barça necesita para dar ese salto definitivo en la banda izquierda? ¿Estarías dispuesto a ver salir a algún jugador actual de la plantilla si eso significara tener al colombiano atacando la portería del Bernabéu en un clásico? ¿O piensas que el club debería apostar por otras prioridades, como un mediocentro suplente de garantías o un central zurdo a largo plazo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la mirada de la afición también marca el ambiente alrededor de cualquier posible fichaje, y en un club como el Barça, eso siempre cuenta. Mi lectura rápida de todo esto es que la posibilidad de ver a Luis Díaz con la camiseta del Barça no es un hecho consumado ni mucho menos, pero tampoco es un sueño loco sin base. Hay encaje táctico, hay admiración deportiva mutua, hay necesidad de un extremo de élite por parte del Barça, y hay un contexto de mercado que podría abrir una ventana si Liverpool decide remodelar ciertas zonas de su plantilla. Y ojo, a día de hoy todo esto sigue siendo un rumor de mercado, una operación en estudio y no un fichaje cerrado ni anunciado. Por eso es tan importante leer las señales con calma y no confundir ilusión con realidad. Será una operación compleja, con muchas piezas moviéndose a la vez, pero si el Barça quiere seguir peleando por todo y aprovechar al máximo el crecimiento de Lamine Yamal y la madurez de su núcleo actual, fichar a un extremo del nivel de Luis Díaz podría ser uno de esos movimientos que marcan una época. Ahora te toca a ti. ¿Te ilusiona la idea de ver al colombiano celebrando goles en Montjuic primero y en el nuevo Camp Nou después? ¿Qué te parecen las últimas decisiones deportivas del club y hacia dónde crees que debería ir el proyecto? Cuéntame todo en los comentarios y así hacemos juntos el termómetro de este posible fichaje. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo noticias rápidas, explicadas sin humo y con contexto sobre fichajes, lesiones, tácticas y rumores alrededor del Barça, te invito a que te suscribas a Noticias Barca hoy, le des like a este vídeo y actives la campanita para no perderte nada. Aquí vamos a seguir cada movimiento del mercado, cada palabra desde el club y cada señal que nos acerque, nos aleje de ver a Luis Díaz vestido de azulgrana, siempre con una mirada crítica pero ilusionada, como la de cualquier culé que sueña con volver a ver al Barça dominando Europa.